Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Maxi Eventos Radio, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Emilia Pastore. Sintonía 1420 AM presenta Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore. Bienvenidos a Maxi Eventos Radio, el deporte desde adentro, un espacio dedicado al deporte en todas sus vertientes. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, mi amigo Moisés López, y quien tiene el gusto de compartir con ustedes, Emilia Pastore. Certificado de locución 40221 y productor nacional independiente 18229. Bien, vamos ahora a los que nos permiten estar todos los días miércoles conectados. Vamos a publicidad. ¿Estás buscando un lugar donde capacitarte y aprender? Un lugar versátil y de calidad, con gran variedad de alternativas, donde 18 prestigiosas academias dan vida a la innovación y a la formación en Academias Web. Para contactos, www.academiasweb.com y en sus redes @academiasweb. No lo pienses más y vive esta experiencia con Academias Web. Universo de formaciones a un clic. Y recuerda, dale clic. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Si quieres organizar cualquier tipo de eventos, como celebraciones, eventos deportivos, corporativos, educativos, y necesitas asesoría, confección de uniformes, impresiones, material POP, permisología o demás requerimientos, te facilitamos el trabajo con un servicio de calidad. Producciones Maxi Eventos. Hacemos de tu evento nuestro evento. Para contactos, a través de nuestras redes @pmaxieventos y nuestro correo pmaxieventos@gmail.com. Ferro Laca Pastore, todo en pintura y material para el latonero, porque somos comerciantes, no vendedores. Ferro Laca Pastore es la mejor opción en artículos para la tonería. Se encuentran ubicados en el Paraíso, diagonal a la iglesia La Coromoto. Para contactos, a través de sus números telefónicos 461-3222. Si tienes una reunión, una fiesta o simplemente deseas degustar un rico antipasto, la Heredita de la Nonna es la mejor elección. Antipasto de berenjena, berenjena picante, vegetales, calabacín y demás exquisiteces. La Heredita de la Nonna, tradición italiana con toque venezolano. Para contactos, @lahereditabe y a través de sus números telefónicos 0424-111-0678. ¿Quieres alcanzar tus metas? Hacer realidad tus sueños a través del autoconocimiento. La coach Emilia Pastore puede acompañarte en esta aventura. Potencia tus habilidades, mejora tu comunicación, controla las emociones y fija objetivos a través de las poderosas herramientas del coaching y la programación neurolingüística. Para contactos, a través de @epastoreb por Instagram y a través del número telefónico 0412-717-2602. Sí, estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio y bueno, el tema de hoy es un tema, dos temas para decir. Vamos a hablar de dos áreas muy importantes y dos áreas que no solamente nos entretienen y nos divierten, sino que también nos ayudan a nuestro día a día a tener mayores recursos, ¿no? En todo lo que nos emprendemos, o en todo en lo que cada día, pues cada reto que asumimos y cada día de nuestra vida se hace pues imprescindible. Estamos hablando de elementos importantes y diferenciadores, como son la creatividad, como son el trabajo en equipo, también el control emocional,
el adaptarnos a los espacios y muchos elementos más. Estamos hablando de dos áreas que se vinculan a lo que son las artes, vamos a decir, escénicas, y también pues el ámbito cultural, que estamos hablando del teatro y la danza. Justamente dando énfasis a todas aquellas personas que se desenvuelven en este gran mundo, un mundo mágico, donde hay elementos también como la expresión corporal, como la comunicación, que tienen o agarran, por decir de una manera, pues se resaltan dentro de nuestros aspectos del día a día y que hacen justamente esa diferencia que nosotros decimos aquí en Maxi Eventos Radio. Y estas dos áreas que de alguna manera también en algún momento se vinculan, pueden hacer de una persona la gran diferencia dentro de un grupo laboral, un grupo también no solo laboral, sino a nivel de tu entorno, si eres estudiante de tu universidad, de tu escuela, si eres en tu hogar, estás en tu hogar, también puede ser un carácter diferenciador. Si estás en el ámbito laboral e incluso en el ámbito competitivo y deportivo. Pero para hablar de todos estos temas, todos estos elementos que a mí me encantan y que cada día pues son lo que nosotros también llamamos y que se vinculan a las competencias blandas. Mi invitado del día de hoy, que es una persona, bueno, con una trayectoria pues destacada dentro de lo que es el teatro. En el día de hoy, pues, dando también énfasis y fuerza a lo que fue el Día Internacional de la Danza y el Día Internacional del Teatro el mes pasado, vamos a indagar un poco y a aprender de esto que muchas veces escuchamos y vemos a diario, pero que no tenemos conocimiento de los beneficios y el alcance que tiene. Y para ello mi invitado el día de hoy, uno de mis invitados, es mi amigo, compañero y amigo de trabajo, de aprendizaje. Yo siempre lo escucho, siempre con sus consejos, su experiencia, porque bueno, tiene muchos años en este arte. Y él es el licenciado Hernán Marcano, es egresado de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, fue actor de los dramáticos en aquella televisión o aquel canal televisivo que pues fue el primer canal del país, Radio Caracas Televisión. También es productor de radio, escritor del libro El travestismo en el teatro venezolano, y actualmente pues es docente y director de teatro del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio y también del Drive a la agrupación Teatro Ensayo del Club Lagunita. Él es mi amigo, es un gusto, es un placer tenerte aquí en Maxi Eventos Radio con toda tu experiencia y con todo ese abordaje y ese aprendizaje que has tenido durante tantos años en este arte y de cual pues llevas, porque es una manera de plasmar tus pensamientos, tus sentimientos a una escena, y que esa escena pues no nada más trasciende, sino que también muchas veces te puede dejar enseñanzas y reflexiones. Pero para todo ello hay un proceso y hay un paso a paso, ¿no? Y yo te voy a preguntar, Hernán, de lo más basiquito, de lo más sencillo, ¿qué es el teatro? Aquí le llamamos el teatro. ¿Cómo es el teatro? Hola amigos de Maxi Eventos Radios por la emisora Radio Sintonía 1420. Gracias por la invitación a esta entrevista y para mí es un placer estar con ustedes en estos momentos. ¿Qué es el teatro? El teatro es una de las manifestaciones artísticas más antiguas que tiene el hombre.
y es el medio que el hombre ha aprovechado para comunicarse con su entorno social, espiritual, con su entorno económico, político, como testigo y partícipe de una sociedad que lo cobija. Y a través del teatro eso le ha permitido tener una relación personal con sus vivencias propias como ser humano. Y de qué manera eso lo ha ayudado a engrandecer como persona y también con su relación con la sociedad. Sí, es verdad, porque cuando nosotros vemos las diferentes obras de teatro, hay muchas obras, ¿no? Que va dependiendo, ¿no? El ámbito, ¿no? Porque hay unas que es infantil, otro que tiene que ver más con drama, con suspenso, pero la verdad es que sí existe esa relación personal. Por eso es que cada persona o cada individuo de repente se identifica mayor, ¿no? Con una obra que con otra. Y también esa relación que tú hablas, por ejemplo, con la sociedad, o esa relación que tú hablas como persona, eso justamente es lo que tiene que ver, como tú comentas, ¿no? De las vivencias, de ese día a día de cada persona, y que pues no estamos todos los días pensando, yo soy así, voy a actuar de esta manera, voy a hacer de esto, pero muchas veces cuando vamos al teatro y vemos la puesta en escena, como nosotros comentamos, pues hay se genera esa identidad o esa identificación con algún personaje de repente, o con alguna historia en particular. Y yo te pregunto todo esto y te comento todo esto porque cuando se realiza o cuando se elabora, ¿no?, una obra de teatro, hay una serie de elementos que se trabajan para que esa obra pues justamente lleve ese mensaje, para que llegue a lo que yo digo es como al corazón, al alma, al pensamiento, al ser de cada individuo, y también pues pueda generar ese cambio. ¿Qué elementos cuando tú estás en el teatro y tú vas a hacer este proceso, vamos a decir, de elaboración de una obra o de un proyecto, qué elementos tomas en cuenta y cómo lo plasmas de alguna manera? ¿Cómo haces para canalizarlo y qué elementos consideras para que llegue como al corazón de cada persona? Bueno, en relación a tu pregunta, a la hora personalmente, yo siempre escojo el grupo de personas que es más idónea para enfrentar el proyecto. En el caso de una obra de teatro, ya tengo en mente la obra que quiero representar, y hay un feedback entre el texto y el director a principio. Entonces me interesa su contenido, me interesa el mensaje, me gustan los personajes, el contexto histórico y social. Entonces, ya con el elenco establecido, escojo aquellos actores que de una u otra forma conozco porque han vivido un proceso de entrenamiento, y eso me ha permitido determinar cuáles son las fortalezas y las debilidades como actor. Entonces sé que este actor me sirve para este determinado personaje, esta actriz me sirve para este personaje, y luego que los tengo seleccionados, vivimos una etapa de entrenamiento que tiene que ver con ejercicios vivenciales y que yo siempre relaciono con el mundo personal de cada actor, porque de esa manera ellos van a establecer una prolongación de su personalidad a través de ese personaje, porque un personaje no es más que eso. El actor le presta su sentimiento, le presta su inteligencia, le presta su corazón, su cuerpo, sus emociones,
y el director lo que hace es como encaminar todo eso hacia el objetivo primario que tiene, de que el mensaje llegue al espectador, y va a llegar a través del actor ideal, de ese trabajo que el actor logra a la hora de preparar su personaje. Es muy importantísimo ese proceso con el actor, porque en la medida que él crea su verdad a través de los conocimientos, de los entrenamientos, de los ensayos, del análisis de los textos, porque cada texto tiene que llevar un análisis propio con respecto a lo que es el autor, lo que es la situación contemporánea, el contexto histórico, social, político, económico que esté inmerso dentro de esa pieza. Una vez que se logra todo ese entrenamiento, el director comienza a dirigirlo a nivel de puesta en escena. Y luego, hacemos lo que yo llamo la caja, el estuche. A eso vamos agregando vestuario, escenografía, música, utilería, iluminación y todos esos demás elementos que le van a permitir al espectador ver un buen espectáculo. Están relacionados unos con otros con esa misma temática que está planteando el autor en ese texto. Es lo que yo determino, que cada montaje, cada obra tiene un concepto, y ese concepto tiene que estar inmerso en todos esos elementos que hacen posible el trabajo del actor y hace posible el desarrollo de la obra como tal. Y ahí entra en juego los colores, el uso de los colores en la escenografía, en el vestuario, las texturas, la calidad de las telas, la atmósfera que tienen que tener, la iluminación, porque esos elementos también contribuyen a fortalecer la parte de emocionabilidad que necesita el actor para encarar cualquier personaje. Entonces todos esos elementos se conjugan para lograr la realización plena del espectáculo. Sí, Hernán, y mira qué minucioso es el trabajo, ¿no? Qué tanto detalle tiene, y en verdad se habla de un largo, yo le diría proceso, porque tiene un paso a paso, y es justamente lo que tú hablas, ¿no? Esa prolongación de la personalidad para que llegue ese mensaje de forma ideal, y obviamente el director es como la clave, porque es el encargado de que todo engrane y que todo vaya como con la visión, ¿no? Y con la idea inicial, esa relación que tú comentaste de análisis, de mensaje que se quiere dar, de afinidad también que se tiene con el texto, con la obra como tal, ¿no? Que es muy importante, porque hay veces que no nos sentimos identificados con, por ejemplo, un libro, una obra, pero ahí es lo que veníamos hablando, pero en otros momentos sí, tú como persona no siempre tienes, es particular de cada individuo, pero siempre hay quizás temas o situaciones con los cuales uno como individuo se vincula o se relaciona de una manera pues más directa, por así decirlo, ¿no? Pero yo estoy impresionada de todo lo que pues es el trabajo, ese paso a paso donde hablamos de elementos tan importantes como tú dices, de la emocionalidad, de darle esa personalidad y de justamente esas características que cada persona tiene, pues resaltarlas, desarrollarlas, ¿por qué no reforzarlas, no? E ir aprendiendo, porque también sobre la marcha se va aprendiendo y se va mejorando, y se va también adaptando a todos los contextos y todos los entornos, porque el teatro tiene la particularidad de que es un mundo mágico, claro, a través de la actuación, pero me refiero que es un mundo mágico porque allí puedes contemplar y se puede llevar a cabo cualquier tipo de escenario y cualquier tipo de trabajo de diferentes índoles, ¿no? Y el enfoque también y el mensaje que
quiere darse es de alguna manera particular, tanto del director como del equipo de trabajo, y es muy interesante. Pero todos estos elementos que tú hablas y que has comentado, no solamente vamos a decir esa parte externa, yo le digo externa porque no tiene que ver con entre comillas, con la personalidad del personaje o del actor, porque estamos hablando del escenario y por eso hablo de un proceso de adaptación, porque cada escenario es diferente, cada contexto es diferente. Y pues cada persona también con la que trabajamos, cada equipo de trabajo es diferente y nos va exigiendo que haya otros tipos de elementos como la comunicación, como el trabajo en equipo, como, bueno, otras áreas, ¿no? Pero tú hablaste de la emocionalidad, hablas de también esto de ponerle el corazón, de hacer un análisis del texto y un análisis propio, no solamente del director y del equipo, sino también cada individuo un análisis de ese personaje, de ese mensaje que se quiere dar y esa puesta en escena. Y la pregunta que yo te tengo ahorita, todos estos elementos que vamos a decir, se ha tocado de una manera en general, sabemos que el proceso es más metódico, tiene más detalles, y obviamente hay mucha práctica, ¿no?, para poder desarrollar un personaje como se quiere. Todos estos elementos aportan en el crecimiento personal de cada individuo, te pregunto. Pues claro que sí. Estos elementos tienen que estar relacionados con las personas, evidentemente, que son los que están haciendo la obra. ¿De qué manera aportan? Si desde el punto de vista como actor le aportan un crecimiento, un grado de crecimiento personal, espiritual, genera confianza, genera conciencia para trabajar en equipo, genera visión personalizada de los valores que trata la pieza, todos aquellos valores sociales que tienen que ver con el desarrollo del ser humano. Logra concientizar sus destrezas, sus ventajas y desventajas a la hora de asumir un reto, pero cada obra, que significa un reto para cada actor, va haciendo que ese actor vaya logrando una madurez, una solidez, desde el punto de vista actoral y también desde el punto de vista como ser humano y como hombre perteneciente a una sociedad, porque también tiene que regirse a través de esos lineamientos o de esos conocimientos que ha aprendido a lo largo de este entrenamiento y de este proceso creativo que implica crear un espectáculo, crear una competencia y crear un evento como tal. Todo ello conlleva a cumplir con unas normas, con unas reglas. Lo que pasa es que, a diferencia de un deportista, el artista tiene a su favor el trabajar con la emoción, con su mundo íntimo, con sus lágrimas, con sus risas, con sus alegrías. Y él lo que está en el momento del escenario es prestando a ese personaje todo ese caudal que él maneja como ser humano. Entonces eso lo hace enriquecedor, tanto para el actor como artista, y al hombre o a la mujer como persona, pues. Terminan siendo mejores seres humanos, porque tienen una conciencia más abierta sobre los acontecimientos y sobre las situaciones de la cotidianidad y de la vida diaria. Qué interesante, Hernán, lo que comentas y todo lo que engloba, ¿no? No solamente lo que se ve, sino el trabajo interno. Esto que podemos también vincularlo a la autoestima de alguna manera, porque va reforzando
todo eso que hemos ido aprendiendo y que todas nuestras experiencias y vivencias y todo lo que ha sido en nuestro trayecto de vida, en cada personaje, en cada escenario, en cada reto, como tú lo comentas, que cada obra es un reto para un actor, y eso le va a dar no solamente madurez como actor, sino también como hombre, como individuo perteneciente a una sociedad. Además de que lo que me parece muy importante, que para tú ser una persona productiva y para tú también adaptarte a los contextos, para tú tener mayor alternativa, una mejor toma de decisiones y otros elementos que están dentro del hombre como ser, como un individuo holístico, integral. Esto que tú llamas de una conciencia más abierta, mejor seres humanos, y que parte justamente de concientizar esas destrezas, las ventajas y desventajas que cada persona tiene, de las destrezas, las habilidades que nosotros como individuo tenemos. Y justamente cuando lo comentas y lo vinculas o lo comparas al ámbito deportivo, yo te lo iba a preguntar, porque yo veo que hay mucha similitud, porque a pesar de que son dos áreas diferentes, ¿no? Que quizás la gente piense que una demanda tiene más demanda que otra. Demanda me refiero de repente en concentración, en emocionalidad. Sin embargo, son elementos que están inmersos en las dos áreas, en las dos facetas, porque también un deportista necesita saber asumir retos, necesita tener valores, seguridad, saber cuáles son sus ventajas y hacer de esas desventajas, pues, más adelante una fortaleza. Adquirir madurez, y esa madurez también lo va a ir adquiriendo y lo va a ir aprendiendo con cada reto. Y entonces allí cuando tú comentas y haces esa vamos a decir ese comentario, esa comparación con el deportista, es interesante. Claro, lo que pasa es que el deportista, la diferencia tiene que ver mucho porque el deportista tiene que ir a la competencia y no es una puesta en escena, sino que tiene que concentrarse y estar allí. Y el actor, como tú dices, pues presta o da esa emocionalidad que es la prolongación justamente de esa personalidad que veníamos hablando antes, y le pone ese corazón y esa emoción que puede ser adaptado según el personaje y según el contexto. Pero es bien interesante. Y yo con todo esto que estoy conversando, a lo que voy es, si tú me estás hablando de todo esto de valores, seguridad, yo lo vinculo con autoestima. Entonces podemos decir que a través del teatro podemos o trabajamos lo que es el autoestima. Entonces esto nos va a permitir tener una toma de decisiones quizás más acertada, asumir nuevos retos con mayor seguridad, con mayor ímpetu quizás. ¿Tú consideras que justamente el teatro puede hacer este tipo de reforzamiento, de transformación en las personas que lo practican? Y no hablo de un actor vamos a decir, profesional, porque todos empiezan, como tú dices, de algo pequeño o de un paso a paso, donde cada reto le va a ir dando aportes en ese día de hablar. Habla de cualquier persona que quiere hacer teatro, le gusta actuar y le encanta el teatro. Esta técnica o esta herramienta, este arte, porque es un arte, es un mundo mágico, nos puede dar ese aporte a la autoestima y mejorar justamente todo eso de la comunicación, de la toma de decisión, de asumir, arriesgarse a nuevos retos. En todo proceso que nosotros asumimos en nuestra vida profesional y con la sociedad misma, implica tener una fortaleza, tener una buena autoestima, tener una solidez en el manejo de las herramientas, de la técnica, una solidez en los conocimientos adquiridos que siempre tenemos que estar revisando, y
y ser muy sólido también en los valores como seres humanos, como personas, y en los valores también que establece la sociedad y la vida misma. Es muy importante porque todo ello conlleva a que tengas una comunicación excelente con los que te rodean. Te conecta esta comunicación con los logros de objetivos y de planes en cualquier proyecto que tú emprendas. La comunicación es sumamente importante. El teatro siempre ha sido un medio de comunicación que ha tenido el hombre con su sociedad, con la realidad. Y esto es desde que la historia es historia. Cuando investigamos, cuando nos nutrimos, vemos de que ya el hombre en sus primeros inicios en las cavernas ya empezaba a establecer comunicación. En el momento en que choca las piedras para producir la chispa de fuego, en el momento en que empieza a dibujar en piedras, en el momento en que empieza a recolectar para sobrevivencia, en la medida en que empieza a dibujar para dejar huellas, en la medida que baila para agradecer a la naturaleza por la lluvia, por las cosechas. Ya todas esas cosas eran los elementos que representaban el deseo de comunicación del ser humano. Y a la par, en la medida que fue pasando los siglos, fue convirtiéndose en su vehículo comunicacional. Por eso que el teatro siempre va a ser un elemento comunicacional que comulga junto con la sociedad y él como testigo e individuo de esa sociedad. Él, a través de su autoestima, a través de esa preparación, de esa superación, va a tener mejor desarrollo, mejor desenvolvimiento en todo lo que realice cotidianamente, bien sea profesional, bien sea en el hogar y bien sea en una simple conferencia. Toda esa solidez está regida por el acto de comunicación que tiene el teatro y que tiene el hombre consigo mismo y con cualquiera una de las demás manifestaciones artísticas, como la música, como la danza, como el cine, como la pintura. Todo ello ha sido el resultado de esa relación entre hombre y sociedad y el elemento comunicacional del cual se ha valido para ello. Y escuchando todo lo que comentas, para que veas lo que ahorita nosotros llamamos justamente las artes escénicas o justamente este ámbito cultural, ¿no? Donde se engloba la música que tú comentabas, la danza, el teatro, pero ¿desde cuándo eso está en nuestras vidas y no solamente está presente en nuestras vidas, sino que en un momento era justamente el canal comunicacional y la manera en que los hombres se expresaban, hacían, vamos a decir, representaban lo que era la necesidad, la petición, y se comunicaban no solamente con esa esencia, ese mundo interior, sino también con todo lo que tenía que ver lo externo, con lo que tú hablabas en un momento del espíritu. También cuando hablamos del contacto con la naturaleza, cuando hablamos de, ¿por qué no?, lo que tiene que ver con las creencias también. La fe que en ese momento pues también era un factor, por así decirlo, muy importante, dependiendo justamente de la época y del escenario, pero es que eso ha ido evolucionando y también justamente junto con esa evolución del hombre, de la sociedad, pues también la música, la danza y el teatro ha ido también avanzando y evolucionando y ya es parte del hombre, ya es parte de la sociedad y no es
un elemento, vamos a decirlo, porque hay particularidades, ¿no? Hay herramientas o características que de repente están por un momento por moda, pero esto no es moda, esto es algo que ya está establecido y que viene desde muchos años atrás, y que obviamente ha estado siempre como parte de este proceso de formación, de comunicación y de crecimiento del individuo y por supuesto de la sociedad. Estás en sintonía de Maxi Eventos Radio. Sí, ya estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio con el licenciado Hernán Marcano, mi amigo, y pues una persona a la cual admiro mucho por todos sus años que tiene en este mundo y todo pues esa experiencia y esa sapiencia que tiene en este arte. Y por eso mismo, antes de irnos a la pausa, yo dejé un comentario y una pregunta, porque hablamos de tantos beneficios que da el teatro, de cómo es su aporte a lo que es el autoestima, al desenvolvimiento del individuo, y cómo ha estado presente en todo el desarrollo pues de la sociedad, del individuo, en esto que llamamos mundo. Entonces yo le dejé una pregunta a mi amigo Hernán, que me encantaría me dijera. Entonces, con todo esto, podemos decir que el teatro puede ser utilizado como una herramienta terapéutica, como una herramienta para poder accionar o mejorar los procesos de capacitación, de formación, o sea, en lo que justamente en este proceso, no hablo de la puesta en escena como a nivel de actor, sino también en otras áreas de desempeños del individuo. ¿Puede ser utilizado? Sí, el teatro como arte y como técnica tiene toda una estructura que le permite indagar en el propio individuo sus miedos, sus traumas, sus fracasos, sus éxitos, concientizar sus propias destrezas, sus propios dones, cómo canalizarlo, cómo manifestarlo. Y eso le va a dar una seguridad y le va a dar un buen desenvolvimiento en su entorno, como lo hemos planteado en principio, en su entorno social, familiar, político, económico, de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera. Y el teatro maneja ese tipo de herramientas. Tenemos el teatro terapéutico. El teatro terapéutico indaga más allá en la conciencia del individuo, del actor, de esa persona que está en ese momento realizando esa vivencia, porque es una vivencia. El teatro es una vivencia personal, en tiempo aquí y ahora. Y a través del teatro tú puedes indagarte personalmente sobre todas las características posibles que te permitan desarrollarte como profesional y como individuo. Y yo, por ejemplo, he tenido experiencia dirigiendo grupos de adultos, de personas ya adultas, lo que llamamos la eterna juventud, y que le ha servido para sentirse tomados en cuenta, ha servido para concientizar los valores que han tenido dormidos, cualidades, condiciones, dones que les ha dado la naturaleza y que por diferentes circunstancias se han mantenido en silencio, porque la realidad o la cotidianidad los apartó hacia otros logros. Por ejemplo, he encontrado como señoras que digo, ay, yo siempre he querido ser actriz, pero en mi hogar mi papá y mi mamá siempre han visto eso como no una profesión, sino que está muy mal visto en la sociedad que una mujer, que un hombre esté dentro del teatro, por todas las implicaciones que tienen que ver con
con la desinhibición, con el sexo, con la manera de percibir la realidad de una manera más objetiva y más consciente. Y ahora que ya tengo 60 años, me siento con la libertad, ya he vivido toda una experiencia, ya logré el título para mi familia, ya me casé con quienes querían, ya tuve mis hijos, formé mi hogar, les di una educación y ahora yo quiero darme mi momento. Y mi momento es experimentar la actuación, hacer teatro, conocer sus técnicas, desenvolverme, actuar ante un público, recibir unos aplausos, que más allá de los aplausos, lo que me está sirviendo es de alimentar mi autoestima, de reforzar mis valores, de reforzarme como persona pensante, como persona participativa, persona que sabe trabajar en un equipo, que sabe enfrentar proyectos, que se arriesga a realizar retos y que en la mayoría de los casos siempre estaban ahí. Algún día lo haré, pero el teatro es de todos los días y el teatro te brinda esa oportunidad. Así que yo los invito a todos aquellos que vivan la experiencia del teatro, que van a salir ganando por partida doble, como seres humanos, como hombres pensantes y con ese enriquecimiento espiritual que nos hace mejores, ser mejores cada día. Sabes, Hernán, que yo escuchando lo que comentas, yo no he hecho nunca teatro, siempre te voy a ser sincera, me llama la atención, me ha llamado mucho la atención y digo que en cualquier momento pues voy a ir a las tablas por lo menos para sentir y para ampliar y enriquecer, justamente como tú dices, no solamente el espíritu, sino también otros aprendizajes y también pues otras vivencias que siempre pues nos dan aporte a nuestro día a día. Pero yo escuchando aquí lo que tú comentas, ¿no? Y hablas justamente de los aplausos, de el escenario y de cómo ser mejores, ¿no? Cómo es el aporte y cómo se llega a ser mejor hablo en todos los sentidos, porque somos seres integrales. Te pregunto, ¿cualquier persona puede realizar teatro, por ejemplo? Cualquier persona, no importa la edad, no importa el sexo, o sea, es amplio para todo público, para todo elemento, y te lo digo también porque hay personas que creen que o tienen una manera de pensar, quizás la idea de que la edad limita un poco cuando se va a incursionar, por así decirlo, o asumir este tipo de retos. También hay personas que le dan mucho temor a hablar en público, hacer justamente esa puesta en escena. Pero lo importante es que tú aquí has comentado que eso es un trabajo que se va realizando poco a poco y que se va trabajando, ¿no? Para ir formando esa personalidad, para ir engranando y justamente también para adquirir mayor seguridad. Yo te pregunto, ¿hay algún límite de edad para hacer teatro, para la práctica del teatro? Además de que tú ya los estás invitando a que incursionen y que experimenten de esa maravilla del teatro. ¿Y qué se necesita para incursionar en el mundo del teatro? Para el teatro no hay edad, como te explicaba un poco en la pregunta anterior. Se puede hacer teatro desde los 2 años hasta los 100, hasta que la memoria te lo permita también. Y una vez que, claro, tienes que tener una certeza a la hora de querer hacer el teatro, estar muy claro para qué lo quiero y qué quiero lograr con él. Y estar, lo que yo llamo, con los 5 sentidos abiertos, para absorber como una esponja todos los conocimientos. El teatro te va a dar técnicas para el desenvolvimiento de la voz y la dicción, para que pierdas el miedo de hablar en público, para
que logres esa seguridad en ti que te permita establecer esa comunicación entre público y actor. Eso tiene que ver con las técnicas de actuación, con las herramientas que tiene la propia actuación. Vas a recibir herramientas y técnicas que te permiten trabajar en equipo, que es muy importante. Cómo establecer esa relación entre tú como persona y el resto del elenco a la hora de enfrentar el montaje. Y vas a ir descubriendo también esa parte intelectual que es el que te va a permitir entender una pieza. Esto es como un trabajo siempre como de investigación. Uno siempre le está haciendo, como policial más bien, siempre le está haciendo preguntas a las cosas. Y se comienza haciéndose preguntas con uno mismo. ¿Cómo reacciono yo ante un hecho tan insignificante que necesito salir a una reunión de trabajo, suponte, y las llaves se me han perdido? No consigo la llave para salir de mi casa. En situaciones simples como esa. Te va a permitir conocer cómo ir derrumbando obstáculos físicos y emocionales, que lo que te van a llevar simplemente es a lograr objetivos, a lograr metas. Dentro del teatro, tú vas a conocer todas estas herramientas, todos estos elementos. En la medida en que los vas conociendo, los vas viviendo en carne propia, vas a encontrar su utilidad y vas a desenvolverte mucho mejor en tu vida diaria, en tu vida personal y en tu vida laboral, igualmente en tu vida de relación social. Y es interesante lo que planteas, porque estamos hablando de memoria, estamos hablando de los sentidos, y los sentidos es justamente, los 5 sentidos es parte justamente del proceso comunicacional, donde se perciben los mensajes. Y bueno, esos mensajes, como nosotros hemos hablado en otras áreas, que tiene que ver mensaje, emoción, acción, en el teatro pues se ve, pero en la puesta en escena, y me parece muy interesante lo que tú hablas de cómo se analiza, que más bien parece como un trabajo de investigación policial, ¿no? Que tú vas haciendo preguntas y vas haciendo preguntas en situaciones que a veces son tan cotidianas o que están en nuestra cotidianidad, pero que suelen en algunos momentos generar pues altos niveles de estrés, altos niveles dependiendo de la situación, de desagrado, incluso de molestia, y que de alguna manera también te ayuda como a ampliar ese tipo de escenarios que le puede pasar a cualquiera de una manera sencilla, o sea, de una manera vamos a decir, como sin querer, como colocas tú el ejemplo de las llaves, por ejemplo, que se quedó y tienes que salir a una reunión. Eso le puede pasar a cualquier persona. Nadie deja unas llaves a propósito. Eso puede ser falta de enfoque, puede ser que, bueno, pues la mente está pensando en otras cosas, pero a lo que voy es, independientemente de cómo se genera, es que esta puesta de escena y este análisis que te hace ver de cómo reaccionarías a esa situación, esa introspección que nos hacemos para justamente desarrollar ese personaje. Y cuando tú hablas de la memoria, de colocar los 5 sentidos y el objetivo del teatro como tal, todo eso me involucra, en mi manera de ver, un trabajo psicológico. Entonces yo me encantaría a ver si me comentas un poco, o sea, entonces el teatro, con todos estos elementos que tú estás comentando y esta manera de ir desarrollando los personajes, de ir colocándote justamente de una manera empática en el puesto de ese personaje y ver cómo reaccionarías tú ante las diferentes situaciones para después hacer esa colocación en escena, pues también te ayuda y te aporta a lo que es un trabajo psicológico en tu día a día. Sí, claro, eso es así. Como lo dije anteriormente, hay un autor, no recuerdo en este momento su nombre,
que dijo que el personaje no era más que la prolongación de la personalidad del actor. Y eso tiene que ver con lo que habíamos hablado, que el actor como tal proporciona a ese personaje su manera de caminar, su manera de hablar, los sentimientos, ese mundo íntimo y personal que está lleno de la emotividad y de los recuerdos y de la memoria afectiva que ha tenido el actor a lo largo de su vida. Todos esos elementos vienen a colación, los trae al presente cuando va a asumir el reto de encarnar a un personaje. Y cuando tú estás en una obra, en una sala de teatro, viendo un espectáculo, lo que estás viendo son unos seres humanos contando un cuento, contando una historia. Y esos seres humanos que cuentan están llenos de emotividad, están hablando con sus propios sentimientos, están hablando con sus recuerdos, con las alegrías, con las tristezas, con los traumas, dependiendo de toda esa psicología que identifique a ese personaje que está interpretando. Entonces, el bagaje que tiene la persona, el tallerista o la persona que decide hacer el teatro, ese bagaje emocional, íntimo, esa memoria que venimos construyendo desde que somos niños hasta que nos convertimos en adultos, todas esas vivencias que nos hacen personas, que nos hacen seres humanos, todas esas vivencias están ahí guardadas para sacarla en el momento que nosotros necesitamos prestársela a un personaje. ¿Por qué? Porque todas estas vivencias nos van a hacer decir la verdad, nos van a dar credibilidad, verdad en lo que decimos, en lo que hacemos. Y si nosotros nos creemos es nuestra propia verdad a través de un personaje, el público también va a recibir esa verdad y va a creer en esos personajes. Es un todo. Para mí el personaje es como un todo, que tiene que ver con toda esa cosa que yo he guardado en mi interior a lo largo de la vida. Sí, y escuchando todo esto y justamente reforzando lo que es la prolongación de la personalidad, de lo que es el individuo, el actor y todo esto, me encantaría que habláramos un poco cómo se logra justamente esa compenetración que pues cuando tú los ves a veces puesto en escena trasciende y te llega a tocar como el alma. Pero eso lo vamos a ir comentando en la próxima parte, porque vamos a ir a una pausa y al volver vamos a seguir hablando de este mágico mundo del teatro con mi amigo, el licenciado Hernán Marcano, y justamente el teatro, los aportes, beneficios que da nuestro día a día. Ya venimos. Ya regresamos con más de Maxi Eventos Radio. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Para mí, ser venezolano es simplemente ser patriota y ser nacional. Es como una fuerza que uno lleva en el corazón. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. El único accidente que se gana es el que se evita. Conduce con prudencia. Sintonía 1420 AM. La radio que tú escuchas, porque te escuchas. Radio Sintonía. Estamos de vuelta con Maxi Eventos Radio. Sí, ya estamos de vuelta aquí en Maxi Eventos Radio nuevamente con mi amigo el licenciado Hernán Marcano, hablando justamente de este mundo mágico que es el teatro y los aportes, los beneficios que nos pueden dar a nuestro día a día, no solamente como
vamos a decir, como un lugar donde podemos entretenernos, distraernos y pasar un rato agradable, sino también como una técnica, una herramienta para nuestra autoestima, para generar seguridad, para mejorar nuestros canales comunicacionales, para crecer y desarrollarnos como mejores personas, como seres humanos, que estamos en una sociedad y que pues nos desenvolvemos con diferentes personas de diferentes tipos o maneras de ser, diferentes gustos, diferentes escenarios también, si lo queremos ver de esa manera. Y al irnos a la pausa, yo estaba hablando justamente de la compenetración, porque Hernán, tú estabas comentando y hablabas de esto del ser humano, de estas vivencias, de todo lo que es, vamos a decir, los recursos que tiene cada actor y que lo traspola y haces esa prolongación de la personalidad con todos esos recursos que tú tienes, con todas esas destrezas, con todas esas habilidades, esas experiencias, y que hace que sea la puesta en escena. Pero tú en el programa el día de hoy también has comentado de que hay una selección que se realiza para cada personaje, donde pues cada actor tiene características que se vinculan y van con el personaje. Entonces yo ahí te pregunto, ¿cómo se logra esa compenetración de las personas con el personaje? Porque hay algunas obras que tú ves y en verdad hay actores que realizan una actuación, o sea, impecable, que llega hasta el corazón de cualquier persona. Y eso es un trabajo no solamente vamos a decir, de leer o de desarrollar un personaje, sino que yo a veces considero que hay que creerse el personaje y sentirse parte, sentirse que es esa persona en esa situación, como tú comentabas justamente de las preguntas y de cómo tú accionarías para lograr esa compenetración. Entonces te pregunto, tú como director, ¿cómo logras esa compenetración de las personas con el personaje? ¿Cómo lograr la compenetración de las personas con el personaje? Bueno, particularmente yo pienso que cada director tiene su propia estrategia o herramienta o técnica de trabajo. Yo, como te dije hace rato, yo parto primero de la escogencia del texto. El que me interese el texto que yo quiero montar por su contenido, por su personaje, por la temática. Y luego hago el entrenamiento que parte de el análisis del texto. Que cada persona, que cada actor, que cada tallerista empiece a analizar, a lo que yo llamo desnudar el texto. Hacerle las miles de preguntas al texto. ¿Por qué digo esto? ¿Para qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿A quién se lo digo? ¿Y qué quiero lograr cuando digo esto? Esos son como elementos claves a la hora de tener ese texto. Cuando vamos estudiando todo ese texto con todas estas interrogantes, al finalizar tenemos una visión más general de lo que vamos a hacer. Luego viene esa etapa de entrenamiento y de acercamiento a los personajes. Ya con eso, cuando llegamos a esa etapa, lo que hago es ejercicios que relacionen el mundo personal de cada individuo con la situación que tiene que enfrentar ese personaje en escena. Y empiezo a buscarle el paralelismo, la similitud, cómo conectarse con esa situación desde el punto de vista personal y desde el punto de vista del personaje como tal. Y así vamos construyendo poco a poco. Es como que le vamos agregando elementos a ese personaje que alguien escribió y de que él solo conocemos que tiene un nombre y una historia en el texto. Entonces, a partir de ahí, ya cuando terminamos ese proceso, tenemos como una gran fotografía del personaje. Y luego lo que hacemos es lanzarnos al ruedo con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y con nuestra propia verdad.
Wow, Hernán, o sea, yo escuchando lo que comentas y cómo es justamente ese trabajo y ese paso a paso, el teatro exige que hay que ser muy planificado, tiene muchos detalles y justamente para lograr a que esa puesta en escena sea exitosa y se lleve pues como se tiene o como se imagina, como tú como director, como te lo planteas desde el inicio, en que asumes ese reto y entonces vas haciendo de ese escrito, por así decirlo, de esa obra, hacerla realidad y colocarla pues en escena. Tiene demasiados detalles, pues no solamente el detalle que tiene que ver con la parte visual, por así decirla, que tiene que de repente algo, los colores, la escenografía, el vestuario, también el auditivo, si vemos si tiene que ver algún sonido, música, pero también hablamos de la construcción de ese personaje que es tan metódica y que pues también te exige un tiempo para realizarlo de manera correcta y adecuada y generar y lograr justamente esa compenetración y que ese personaje se vea tan real y ese mensaje llegue de manera, vamos a decir, correcta a las personas que están allí y que van a disfrutar y a deleitarse con el teatro. Entonces esto tiene muchos detalles, es un arte muy planificado. Sí, son muchos detalles a la hora de asumir un reto teatralmente, pues, porque partes de la persona, del todo lo complejo que es una persona, que muchas veces son diferentes unas a otras, pero y cada una con sus propias características y sus propias cualidades y sus propios talentos. Uno lo que hace es como que cada uno concientice hasta dónde puede llegar. Y luego todo ese proceso tiene que tener ese estudio cronológico junto con las herramientas de trabajo y luego de lo que te hablaba al principio de toda esa parafernalia que tiene que ver con la música, la iluminación, el vestuario, los colores, los ensayos, todo eso. Y todo eso, como tú comentas, habla de un trabajo en equipo, ¿no? De lo importante que es el trabajo en equipo. Porque además de que es un paso a paso, cada uno obviamente tiene su responsabilidad, ¿no? Como dentro de una organización. Porque cada persona tiene que desarrollar su personaje, tiene que estar pendiente de lo que le corresponde, pero al último también es un trabajo en equipo porque todo se engrana. Como tú comentas, pues justamente el día en que se une todo, el día del estreno, de la presentación, pero también los aportes que se van dando a medida que se va construyendo la obra, y lo que tú hablas de que pues cada persona es diferente y cada uno pues justamente el adaptarse y el aprender también a manejarse en esos espacios, pero para que todo eso se lleve vamos a decir con un fin exitoso y la puesta en escena con todos sus colores, sus escenografías, su vestuario, donde justamente se une todo. Habla de un gran trabajo de equipo, ¿no? De la exigencia de un trabajo de equipo. Bueno, tu pregunta tiene que ver con lo que es el trabajo de equipo. Yo particularmente involucro a los mismos actores en el trabajo de equipo y los relaciono o les pongo a vivir la experiencia de la elaboración del vestuario, de la escenografía, de la utilería, de los detalles físicos que nos puedan permitir. Siempre coordinado, evidentemente, por los especialistas. Tengo un diseñador de vestuario que diseña, tengo una persona que realiza, tengo una persona que hace un diseño de iluminación, el diseño de escenografía. Entonces el equipo lo que hace es como participar en la realización, pues. Si hay alguno de ellos que tenga la creatividad para coser, para la confección de ropas, de trajes, lo involucro en eso. Si hay otros que tienen su talento para la pintura, para la práctica, para la plástica también, entonces los voy involucrando en cada uno de los rubros.
los que lo quieran, pues. Y supervisado con los especialistas, para que todo vaya en función del mismo objetivo y canalizar cada inquietud de ellos mismos dentro de cada uno de esos aspectos que tienen que ver con el desarrollo y la realización del espectáculo. Sí, es para que también la gente que escuche, la gente que nos está escuchando vea todo lo que hay, no solamente el equipo que uno ve, pues uno le dice equipo a todo, ¿no? Sino lo que está a la vista cuando está en la obra, que son los actores, sino todo lo que también está detrás de eso, lo que tú hablas de diseñadores, de aquellas personas que pues con su conocimiento, con sus experiencias nos van dando aporte y también forman parte de ese equipo que, aunque no se ve, su trabajo es importante y pues hacen una gran diferencia en lo que es la puesta en escena, en lo que es el logro y el éxito de justamente de una obra teatral. Pero nosotros estamos ya culminando lo que es la parte justamente del teatro y me encantaría, Hernán, que al concluir ahorita, pues le des alguna recomendación a todas aquellas personas que nos han escuchado el día de hoy y que han aprendido y si no lo sabían, si lo sabían, pues han reforzado y si no, han aprendido lo que es la magia del teatro y todos los beneficios y los aportes que deja para el crecimiento personal y ese crecimiento personal que es aplicado y es un recurso que se utiliza para todas nuestras áreas y nuestras facetas en nuestro día a día, en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, en el ámbito, ¿por qué no?, familiar, en todas nuestras áreas, porque forma parte de nosotros y porque nos ayuda justamente a ser mejores personas. Entonces, agradecerte porque hayas compartido con nosotros el día de hoy aquí en Maxi Eventos Radio, Hernán, con toda esa sabiduría, esa sapiencia, esa experiencia y pues tu trayectoria en relación al teatro, a la actuación. Y por supuesto le doy recomendación a todas aquellas personas, a los que hacen teatro, a los que no hacen teatro, que de repente le dan pena, le dan miedo, no sabe hablar en público, no se atreven. Todos los que nos están escuchando e invitarlos justamente a que incursionen en este mundo mágico. Y aquí de parte de Maxi Eventos Radio, pues agradecerte que hayas estado con nosotros y bueno, las puertas aquí, los micrófonos siempre a tu disposición, Hernán, cuando gustes. Muchas gracias de verdad por haber compartido lo que es la magia del teatro justamente en lo que fue hace poco el Día Internacional del Teatro y también el Día Internacional pues de la Danza, que son dos artes que complementan y que refuerzan muchas áreas del individuo como ser integral y que te ayudan a explorar y a fortalecer, a generar mayor fortaleza y mayores recursos para nuestro accionar y para asumir retos y tomar decisiones. Para ti, los micrófonos. Bueno, me ha parecido compartir con ustedes estos momentos maravillosos porque el teatro es una pasión y eso es lo que me ha movido durante toda la vida. Y quiero agradecer públicamente a Maxi Eventos Radios y a la emisora Radio Sintonía 1420 por la oportunidad de llegar a los oyentes. Muy agradecido con Emilia Pastori, amiga, profesional. Hemos compartido trabajos muy hermosos, tanto en la producción como en canalizar el proceso de producción de eventos y de ventas de esos espectáculos. Gracias por la oportunidad. Pueden estar en contacto conmigo a través de mis redes, que es @marcanoteatro, tanto para Twitter como para Instagram. Y en Facebook, Hernán.Marcano. Así que gracias por estos momentos. Fue un placer compartir un poco de mi experiencia con todos ustedes. Gracias y hasta luego. Gracias, Hernán, por esas palabras tan emotivas. Te quiero que sepas que de igual manera para mí eres un excelente
excelente profesional, y si yo en algún momento incursionaría en el mundo del teatro, pues no dudaría en colocarme en tus manos, porque he trabajado contigo, te he visto trabajar y veo los resultados, y cada puesta en escena pues tiene su particularidad, tiene su corazón, y está hecho en verdad con pasión, con esa pasión que tú hablas, que es tu mundo y que se trasciende no solamente para los que te conocemos, sino también para todas aquellas personas que van y ven una obra tuya y quedan pues felices, satisfechos y contentos por ese gran trabajo. Hay que agradecer que tenemos un talento como el tuyo aquí, que forma todos los días actores y que nos llena de emoción y que nos presenta siempre buenas obras, buen material para aprender, para distraerse y, ¿por qué no?, también para mejorar en nuestro día a día como individuos, como hemos conversado en todo justamente el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Maxi Eventos Radio, y a todos los que nos han escuchado y que han estado con nosotros el día de hoy, pues muchísimas gracias. Antes de irnos, pues me encantaría comentar un poco de la danza. La danza, al igual que el teatro, pues también va a reforzar diferentes elementos y diferentes valores del individuo. La seguridad, la adaptación, la improvisación muchas veces, el dominar el control emocional, y también si lo vemos hacia el deporte, hacia la actividad física, pues a través del baile, nuestros sentidos, nuestro canal comunicacional se explaya cada vez que estamos en una pista o cada vez que estamos en una sala, donde expresamos lo que sentimos con naturalidad, cuando disfrutamos lo que hacemos. Y aquí no se evalúa en ese sentido si tú estás bailando bien, si tú eres un bailarín profesional, pues si lo tienes como carrera. Pero hay muchas maneras y muchas facetas de disfrutar el baile. El baile es una herramienta de trabajo, pero también es una herramienta como el teatro, donde habla de emociones, donde nos comunicamos, donde aprendemos a tener mayor seguridad, a comunicarnos mejor, a aprender cada reto, cada puesta en escena, cada baile realizado, cada presentación es un reto, es un aprendizaje, es un trabajo de equipo, es desarrollar la creatividad. Son muchos elementos que están inmersos y que se vincula, por supuesto, al teatro, porque incluso vemos dentro de obras de teatro segmentos donde hay coreografías, donde hay bailes. Y yo con todo esto que les quiero decir, que se animen a danzar, se animen a actuar, no vean, no piensen si pueden hacerlo o no, no tengan temor, piensan ese miedo, esos límites que a veces pues nos colocamos sin saber por qué, pero nosotros mismos cometemos el error de limitarnos y no darnos la oportunidad de experimentar y vivir de esas grandes artes que pues nos aportan, como decía Hernán, de una manera doble, porque nos van a dar salud, nos van a dar bienestar, alimentan nuestro espíritu, nuestra alma, pero también socializamos, aprendemos, nos divertimos, y pues le damos un poquito de esa diversión, le damos un poquito de esa comunicación, le damos un poquito de ese gusto a todas aquellas personas que nos ven, y lo invitamos a que se unan al grupo de personas, no que necesariamente tienen que ser profesionales, sino que se animen a la práctica y a disfrutar de este mágico mundo. Y bien, nosotros con esta pequeña reflexión y este final, yo le digo motivador, para que no se queden ahí en sus casas, porque igual en sus casas ustedes pueden colocar algo de música y pueden hacer bailar,
También pueden, si les gusta un personaje, ¿por qué no? Hagan también una demostración, simulen al personaje, diviértanse y aprendan. Y si les gustaría, pues aprender más, les gustaría experimentar más, porque se dan cuenta que les llama la atención, que va con ustedes y simplemente quieren dejar que las cosas fluyan, pues anímense y contacten al profesor Hernán, vayan a grupos donde se practique danza, pero la invitación es que no se queden en casa y que se den la oportunidad de experimentar, aprender y divertirse. Bueno, y con este final, pues nos estamos despidiendo del programa del día de hoy. Como siempre, saludos a mis padres, agradecer que hayan estado el día de hoy con nosotros, escuchándonos y aprendiendo de esto, que quizás usted le dicen, ¿qué tiene que ver con el deporte? Pues mucho, porque es salud, es espíritu, es alegría, es diversión, es autoestima, es un trabajo de seguridad, de emocionalidad, y son elementos que están inmersos en nuestro día a día y en la práctica deportiva también. Bueno, nosotros nos estamos yendo, y en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en los controles mi amigo Moisés López, y quien tuvo el gusto de compartir con ustedes, Emilia Pastore. Como siempre les decimos, somos Maxi Eventos Radio, el deporte es de adentro, y nuestra premisa, el deporte es salud y la salud es vida. ¡Chao! Sintonía 1420 AM presentó Maxi Eventos Radio con Emilia Pastore.